Llegué en enero del 2020 después de, pues eso, 24 años fuera de Barcelona, prácticamente. Y pocas semanas antes del cierre del confinamiento total de marzo del 2020, con lo cual, pues bueno, fue todo un poco abrupto, ¿no? De hecho, tenía a mi familia todavía en Ecuador, que era donde tenía mi responsabilidad anterior, y bueno, y me acuerdo hasta que un día les dije, oye, veniros, que esto es para 2 semanas, tenían que terminar el colegio mis hijos, etcétera, veniros para 2 semanas, que luego ya en Semana Santa íbamos todos y tal. Bueno, vinieron y nunca más volvimos. Nací en Sevilla, pero con 2 años mi familia, mi padre se vino como catedrático de física de la Universidad Autónoma de Barcelona, con lo cual yo fui el único de los hijos que siguió la trayectoria familiar, con lo cual me he criado aquí, soy un catalán más de los adoptados, digamos, tan generosamente por esta tierra, con lo cual estoy encantado. Y eso, hice la carrera de físicas, rápidamente me di cuenta de que era una formación muy buena, pero no era a lo que quería dedicarme. En aquel momento ser físico era prácticamente pues, ser profesor y hacer el doctorado. Hoy tiene otras connotaciones y otras salidas muchísimo más interesantes, o al menos que a mí me lo resultaban en ese momento. Y es verdad que desde el principio, mira, sin quererlo, al final me ha llevado por ahí la vida, pero me dediqué a los inicios de la banca electrónica, ¿no? En el año 96, en Banco Santander, en el área de e-banking para empresas, pues bueno, que algunos todavía le llamaban la banca eléctrica, en aquel momento que no sabía muy bien la diferencia entre electrónica y eléctrica, que nos llamaban banca eléctrica, pues bueno, ahí empezamos pues lo que era un proceso de digitalización para muchas empresas, ¿no? Que era cómo hacían todas las operaciones que las grandes empresas tenían con sus clientes, cómo hacerlas a través de medios digitales, ¿no? Al principio de discos magnéticos, que eso ya lo tenían, pero como luego, pues con una conexión a Internet de aquella época, del año 96, tremendamente rudimentaria, pues podían empezar a traspasar las operaciones a que los clientes directamente pues cargaran recibos domiciliados y un montón, los pagos, las transferencias masivas, etc. Con lo cual, interesante. Luego, efectivamente, estuve en consultoría, y fue consultoría para Grupo Telefónica ya en Argentina, en el año 99, y luego ya, pues efectivamente, en Terra, como bueno, de las primeras compañías digitales que hubo en el primer boom de Internet aquí en España. Cosas que han sido permanentes, pero esto es natural, ley de vida, ¿no? Una resistencia al cambio importante por parte de mucha gente, ¿no? Por parte, cada vez menos también fruto de la edad de esos quizá que más se resistían, pues digamos ya se han jubilado muchos de ellos, ¿no? Pero al final, pues efectivamente es decir, oye, es como todos los cambios, ¿no? Todas las revoluciones que ha habido hasta la fecha, y que esta es la más importante en la historia de la humanidad, pues cómo, digamos, o te adaptas al cambio, de hecho ya lo decía Darwin, ¿no? O te adaptas al cambio o las especies desaparecen, ¿no? Pues esto no es que haya una mejor o es que haya una peor, ¿no? Sino que necesitamos justamente pues adaptarnos a las circunstancias como vienen ahora. Entonces hay otra manera de hacer las cosas, mucho más rápida, con muchos menos errores, porque no se duplican muchas veces las operaciones, y mucho de eso es transformación apoyado en medios digitales, que es lo que te permite hacer esa transformación de las operaciones habituales de una compañía, ¿eh? No estamos hablando de nada extraño, las operaciones de facturación, las operaciones logísticas, las operaciones comerciales, etc. Condiciona en positivo y en negativo, o sea, es un balance que todavía no he logrado identificar que en un país sea mejor que en otro. Te digo por qué. Latinoamérica, por ejemplo, tiene una gran virtud, que es 52% de la población tiene menos de 29 años. Y la otra gran cosa que tiene es, son conscientes de que al no haber un sostén del Estado, son cada uno de los ciudadanos responsables de sus propias habichuelas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto le toca exactamente igual a las empresas, a las pymes, que es decir, no esperan nada de nadie, es decir, tenemos nosotros que autosostenernos, tenemos que salir adelante. Entonces, eso lo que hace es que estén muy ávidos de incorporarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas maneras de hacer, a los nuevos modelos de sostenibilidad y de mejoras de la producción. Entonces, eso les hace muy activos en lo que es todos los cambios relativos a la transformación digital. Esa es la parte buena. La parte mala es que las inversiones son menores de lo que hay en Europa
o en Estados Unidos y por tanto el acceso a una banda ancha pues, de calidad como la que tenemos en Europa, pues efectivamente no es la misma y les está costando más. Pero digamos en actitud y en conocimientos es tremendo el espíritu de startup digital y de transformación digital que hay en los países de Latinoamérica. Era una compañía principalmente, una compañía que pensaba que la infraestructura era una parte esencial y estratégica de sus activos, que en muchos aspectos pues, también, hombre, lo seguimos pensando, pero que a lo largo de los años hemos generado también una cultura, yo creo que muy sana, de foco total en el cliente. Es verdad que esto lo dice todo el mundo y es, digamos, como un cliché en casi cualquier industria, pero también es cierto que los indicadores están ahí y los indicadores de satisfacción y los indicadores de deserción de clientes, que en la industria le llamamos churn, son espectaculares y lo he visto evolucionar en los últimos 20 años. Los números que tenemos ahora son espectaculares. Y nos lo hace una agencia externa que cada mes le pregunta a todos los clientes nuestros y a todos los clientes de nuestros competidores y los números están ahí, ¿no? Con lo cual, con muchas cosas por mejorar todavía, que obviamente las tenemos, hemos hecho a lo largo de estos años un cambio cultural en la organización de decir de una vocación de servicio de verdad a nuestros clientes, que al final pues son los que realmente pagan nuestro salario todos los meses, ¿no? Entonces tenemos que darle un valor como para que piensen que vale la pena eso. Ese valor, tomando tu pregunta, es, digamos, los servicios que les hemos ido dando. Desde el principio, desde hace ya algún tiempo, hemos visto que esos valores tenían que ser unos valores diferenciales, como para que paguen un precio diferencial que muchas veces paga Telefónica. No competimos en el mercado de low cost, no voy a decir nombres, pero hay muchas compañías de telecomunicaciones que es pura conectividad, funcionan algunas razonablemente bien, siempre que no haya problemas. A la hora de haber problemas, pues bueno, son efectivamente una low cost. Y entonces pues había que darles un valor añadido y es lo que hemos procurado durante todo este tiempo. Entonces, justamente por eso empezamos con la compra de Canal Plus y digamos la creación de Movistar Plus, dando contenidos que esperamos que sean de calidad, entendiendo además cómo debemos competir en el mercado audiovisual con grandes players mundiales como son Netflix y otros actores que bien conocemos y que luego hablaremos, pero que tienen otra regulación radicalmente distinta a la nuestra, por tanto no juegan con las mismas armas, ¿vale? Eso por un lado, y luego por otro lado, digamos, pues intentando desarrollar, o sea, habiendo llegado bien como llegamos a casa del cliente, donde confía en nosotros, confía en nuestra marca, tenemos una facturación pues, que no tiene errores o que tiene muy pocos errores, es decir, oye, tenemos la credibilidad para ofrecerle otros productos dentro del hogar, ¿no? Y es justamente lo que hemos hecho, ¿no? En mercados donde ya están maduros, como el mercado de telecomunicaciones, decimos, oye, ¿qué otros mercados y qué otras cosas podemos ofrecerle a nuestros clientes que tengan la confianza en nosotros para podernos comprar ese tipo de productos, ¿no? Y entonces lanzamos hace un par de años las alarmas junto con un líder como es Prosegur, que nos está yendo francamente bien, y hemos lanzado relativamente hace poco todo lo que es Movistar Salud, en el sector salud. Hemos lanzado hace apenas 2 semanas, junto con Repsol, el tema de autoconsumo energético, que es una compañía que se llama Solar 360, que es una joint venture entre Telefónica y Repsol, y luego habíamos lanzado también el año 2017 con Caixa, una compañía dedicada a dar créditos al consumo que se llama Telefónica Consumer Finance. Tienen que ser servicios donde la conectividad o el hardware o el software, que es lo que hacemos también en el mundo de las empresas, tengan sentido. Es decir, porque al final, y me adelanto, ¿no? Pero en el mundo de las empresas lo que hacemos es, en transformación digital, ser integradores de hardware más software más conectividad. Y en el mundo de residencial, pues un poquito lo mismo. Telefónica siempre había sido una compañía que lo que contaba era la conectividad. Muchas empresas confiaban en nosotros y nos iban pidiendo pues, determinados asesoramientos en decir, oye, ¿qué tipo de infraestructura instalo? Y nosotros empezamos a instalar esa infraestructura. Conclusión, nuestro papel terminó siendo, y es el papel que estamos ocupando hoy en el mundo de las empresas, un integrador de hardware, software, conectividad, todo ello con una capa de ciberseguridad y todo ello con una capa de gestión de los datos, o lo que se llama hoy Big Data, ¿no? Y eso que empezamos a hablar de transformación digital hace unos 4 o 5 años, nos ha ido creciendo de tal manera que el año 2021
más de la mitad de los ingresos del segmento empresas vienen ya de soluciones de transformación digital. 49% viene de la conectividad pura y el 51% viene de lo que es soluciones de transformación digital para las empresas. ¿Qué pasa? Que por un lado, con la pandemia se vio que España, y nuestro presidente José María Álvarez Pallete lo dice muy a menudo, pues es el tercer país del mundo en penetración de la banda ancha fija, primer país de Europa, y dices, bueno, si tenemos ese despliegue de infraestructura de tal capilaridad y de tanta calidad como tenemos, ¿cómo nuestras empresas no están en el nivel de productividad primeros de Europa, ¿no? Y entonces, un poco lo que nos dimos cuenta es justamente que las grandes empresas sí estaban al nivel, sí habían hecho todo el trabajo y lo están haciendo de transformación digital, pero las pymes se habían quedado un poco, ¿no? Y las pymes son la esencia del tejido empresarial en este país. Entonces, un poco con el lema de decir no tenemos que dejar a nadie atrás, porque en esta revolución digital que se está produciendo ahora, el gran riesgo es dejar a las empresas y dejar a las personas detrás, nos propusimos enfocarnos especialmente en las pymes, ¿no? Porque efectivamente las pymes eran aquellas donde no habíamos visto que el desarrollo de transformación digital hubiese estado al mismo nivel o hubiese seguido los ciclos que correspondían. Y entonces un poquito el foco fue decir, oye, vamos a ayudar a las pymes, porque además los estudios que tenemos dicen que las pymes, si hacen la transformación digital que corresponde, pueden incrementar la productividad entre el 15 y el 25%. Los estudios nos dicen mínimo un 15% y máximo nos sale en torno al 25%. A ver, en 5G, bueno, en primer lugar, la licitación, que si no recuerdo mal, de las frecuencias tuvo lugar justo hace un año ahora, en julio del año 2021, que era el espectro necesario de las frecuencias radioeléctricas para poder desplegar el 5G standalone, que le llamamos, ¿no? Antes habíamos desplegado ya 5G, pero compartiendo frecuencias con el 4G. Entonces, el 5G que hemos desplegado a lo largo de este año 2022 es un 5G, digamos, full, ¿no? Con todas las funcionalidades que se pueden obtener del 5G. Entonces, bueno, la verdad que hemos acelerado en el plan de despliegue, tenemos coberturas que prácticamente llegan ya al 80% de la población de España, y eso es una gran noticia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el 5G, el principal impacto que tiene, lo tiene en la industria o en las empresas y en las ciudades, más que propiamente en el B2C, porque al final, oye, tengo más velocidad para ver una película, una serie por Movistar Plus en mi móvil. También, con el tamaño de la pantalla, la resolución que tenía será más que suficiente para que el ojo humano es capaz de percibir. Lo importante está en las empresas, muy importante. Por ejemplo, todo el tema de la sensórica, del IoT, del Internet de las Cosas, tanto para las ciudades como para las empresas, aquí sí que es clave, porque hay varios puntos clave del 5G en esto, y no me pongo técnico, pero lo paso rápidamente. El número de sensores conectados simultáneamente es del orden de 100 veces mayor del que se puede conectar en 4G. La latencia, que es la velocidad de respuesta, es prácticamente tiempo real. De hecho, se llama el casi tiempo real al 5G. En uno eran 50 milisegundos para el 4G, aquí es del orden de 1 milisegundo. Y luego un tema bien relevante es que las baterías de los sensores duran del orden entre 7 y 10 años, versus pocos meses que duraban en el 4G. Si juntas todo eso, hace que realmente el 5G sea la herramienta clave para toda la revolución de las ciudades inteligentes, de la industria inteligente, etc. Pero estamos recién empezando, o sea, todavía eso no ha explotado como pensamos que debería explotar. Nosotros consideramos que tendrían que haber un apoyo a la implementación del 5G rural, justamente porque es la manera de llegar rápidamente con anchos de banda suficientemente importantes a muchas zonas donde tardaríamos mucho tiempo en llegar a través de la infraestructura fija, e incluso a algunos sitios donde no llegaríamos nunca. Y hoy por hoy las ayudas que están orquestándose no van en esa dirección. De hecho, ha salido recientemente un plan para el apoyo de la infraestructura pasiva, pero claro, la infraestructura pasiva es poner los palos y digamos, la energía necesaria para que eso funcione. Pero claro, hace falta la electrónica arriba. Y además en muchos casos tiene que ser electrónica compartida entre los operadores, porque el coste de la electrónica ni siquiera justifica pues, el darle cobertura
a 20 ciudadanos que tienen todo el derecho del mundo a tenerla, ¿no? Pero quiero decir, no puede poner cada operador la suya. Tenemos probablemente que poner entre los N operadores que haya dispuestos a poner la infraestructura una compartida que se pueda usar todos los usuarios de cada una de las redes. Entonces, y preguntabas de la regulación. La regulación que observamos en Europa es una regulación que tiene que cambiar, que va con muchos años de retraso. Es una regulación del siglo XX, cuando ya estamos bien adentrados en el siglo XXI, donde no ocurre lo mismo en Estados Unidos, sin ninguna duda. Te pongo un ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, el espectro radioeléctrico del que te hablaba antes, por el que los tres operadores pagamos casi 1.000 millones de euros, generalmente es, entre comillas, gratis. Cuando digo gratis es que lo que hacen es poner obligaciones de hacer. Es decir, oye, yo te cedo el espectro radioeléctrico, pero tú tienes que darme cobertura en esta ciudad en este mes, en esta otra ciudad dentro de 2 meses, y eso es un tema que indirectamente impacta en la sociedad. De esta manera, pues hombre, es verdad que es, digamos, entra a incrementar las arcas del Estado, pero de la otra manera es asegurarte que directamente va a ir a mejorar la cobertura de muchas zonas, ¿no? Y luego el gran tema que tenemos, donde tenemos el desbalance que tenemos pues con, no solo fiscal, que no me meten en ese tema, con los grandes OTTs del mundo, ¿no? Con los WhatsApps, Facebooks, Netflix, donde tenemos, te cuento un ejemplo que es flagrante. Todavía en España estamos considerados operador dominante de televisión, cuando Netflix, Amazon Prime, HBO tienen muchos más suscriptores de pago que nosotros. Pero como no van por cable, sino que es una app, pues eso no está regulado. Entiendo yo porque no saben cómo regularlo. Pero entonces, de más de 15 millones que hay de usuarios de pago de televisión, nosotros tenemos 3 y pico, considera operador dominante. Cuando tenemos, pues eso, un quinto de todos los suscriptores que hay, ¿no? Y probablemente debía ser alguno de los otros. Y entonces tenemos una serie de constricciones muy importantes al tipo de ofertas que podemos hacer, etcétera, por ser operador dominante, cuando realmente no lo somos, ¿no? A eso me refiero con lo del desbalance, ¿no? Hemos ido entendiendo, gracias a Wayra también, durante estos 10 años más o menos que lleva de vida Wayra, que lo que teníamos principalmente que aportarles a las startups no era tanto dinero, porque ni teníamos tanto, y sobre todo hay otra gente que lo hace mucho mejor que nosotros y tiene mucho más dinero, y de hecho la mayoría de startups vienen bien financiadas ya. Ese no era el tema, ¿no? Sino que teníamos que darle un valor que solo nosotros podíamos darle, ¿no? Y lo hemos entendido en los últimos 3 años y creo que está siendo un excelente resultado para estas startups y para nosotros, que es llevarles de la mano a nuestros clientes, principalmente a nuestros clientes empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen soluciones realmente novedosas, realmente que producen un cambio muy importante en muchos de los procesos que estas empresas tienen. Y nosotros en ese papel, que también hemos entendido a lo largo de los años, que era nuestro papel principal, que era el de integrador de software. En ese sentido pongo a las startups casi como software, ¿no? A veces software y hardware, ¿no? Pero de software, de hardware y de conectividad, pues llevábamos de mano soluciones que solucionaban un problema concreto de una empresa. Y te cuento algún ejemplo. Tenemos una empresa, cliente nuestra, que un día, y no esperaba ella, simplemente fue una conversación informal, ¿no? Porque ellos no esperaban de nosotros que aportásemos nada de esto, ¿no? Tenía un problema que es que era una empresa de logística, una multinacional de logística, que tenían que facturar a sus clientes, le ponían el precio de los pallets que enviaban en función del peso, que eso era fácil de medir, pero en función del volumen. Si el volumen fuera perfectamente un cubo, es fácil de medir, pero cuando embalas cosas que tienen formas diversas, ya no es tan fácil de medir. Bueno, resulta que había una de las startups que estaba dentro de Wayra que tenía una solución de imagen digital que podía medir los volúmenes en función de un escaneo 360 del volumen que tenía y hacía una aproximación bastante exacta de esto. Entonces, como esa empresa cobraba a sus clientes, insisto, por peso y por volumen, hacía el peso que medían y el volumen que declaraba el cliente. A partir de esta solución, y fueron el peso que ellos medían y el volumen que ellos medían. Bueno, les mejoró la facturación un 4%. Un 4% es mucho para un tamaño de empresa como la de esto, ¿no? Entonces, me acuerdo que esto estaba contándoselo a una empresa del sector agropecuario que tienen millones de cerdos y dice, oye, me interesa. Y ahora mismo lo están intentando adaptar esa solución para los cerdos. Y digo, ¿por qué te interesa? Y dice, porque al cerdo tengo que matarlo, al matadero del cerdo, tengo que matarlo en el momento concreto, ni antes ni después. Digo, ya, pero esto lo haces pesándolo. Y ya está, yo le decía,
como físico o exfísico, le decía, ¿esto lo haces pesando? Y dice, sí, sí, pesar un cerdo está bien, 100 también, 1000 también. Millones de cerdos no puedes pesarlos cada uno, tienes que mirarlos, si lo puedes mirar por una cámara y en función del volumen estimar el peso, ahí me serviría. Bueno, están trabajando justamente en ello. Entonces, eso es lo que de verdad le podemos aportar a estas startups. Oye, ven de la mano con nosotros que este cliente tiene un problema y tú creo que se lo puedes solucionar. A ver, de Barcelona hay una noticia nueva que, bueno, ya es conocida de hace 10 días, yo creo que ha sido, pues digamos, la prórroga de Barcelona como sede del Mobile World Congress hasta el año 2030, con vocación, todavía en estudio, pero con vocación incluso de que sea sede permanente. Y eso es una excelente noticia justamente también para lograr que Barcelona pues, sea pues, una capital importante en la atracción de talento digital, en ser sede de startups, etcétera, ¿no? Bueno, eso es un desafío que tiene justamente la Mobile World Capital Foundation, de lograr, que su objetivo principal es lograr que el legado del Mobile World Congress efectivamente permee en la ciudad y sea un legado permanente tanto para la ciudad como para Cataluña como para el resto de España. Pues bueno, eso es un reto que tienen, que no es fácil, que lo han intentado a lo largo de mucho tiempo y que, bueno, justamente ahora ha habido un cambio también en la dirección general de la Mobile World Capital Foundation, justamente con el objetivo principal de lograr y de acelerar justamente este legado. Lo veo que estamos en un momento fantástico. O sea, hasta hay jugadores de fútbol, yo que soy muy del Barça, hay jugadores de fútbol que no se quieren ir a jugar a otras ligas justamente porque Barcelona es una ciudad y es una capital única en el mundo en todo, ¿no? En la diversidad de culturas, en la diversidad de encuentros de muchas culturas, de muchos sitios, en el clima, bueno. Entonces, yo creo que efectivamente estamos ante una oportunidad única.